Buenos días, sus señorías. El abuelo Cebolleta vuelve a la carga. Hoy no tengo grandes anécdotas que contaros del pasado glorioso y pasado, ¿no? Pero me apetecía hacer un vídeo y contaros cómo va el rollo, porque hace yo creo que 6 meses o así o más. No, 6 meses desde septiembre. No echar la cuenta a vosotros. Desde septiembre no pongo nada. Y no tengo muy claro ni qué quiero contaros, pero bueno, dar señales de vida, por lo menos. Os diré que, bueno, como veis, estoy pasando un periodo oscuro. Lo reflejo en mi escritorio. De hecho, os lo enseño hasta en el propio teléfono. Tengo todo negro. Es un periodo oscuro. No me hago gótico porque no tengo edad. Pero si no, me pintaba los ojitos de negro y algún chorrito de sangre. Bien, vale, no viene al caso. Pero os voy a contar las últimas cosas en las que ando metido y los porqués. Y no sé si alguno de vosotros se puede ver reflejado en eso. A ver, uno de vosotros me pidió hace unas semanas, o quizás hasta meses, pobrecito mío, unos consejos sobre cómo no perder en tus propios programas. ¿A quién no le ha pasado? Empiezas a hacer un programa, empiezas a ponerle, voy a decirlo, features, voy a decir que cada vez hace más cosas, empiezas a ponerle cositas, y al final se te vuelve tan complejo y tan que tú mismo dices, mira, no sé por dónde seguir, no sé cómo enfrentar esto y nada, y lo abandonas. Una cosa que podría estar muy chula y muy bien. Y me pidió consejos inmediatamente, yo muy chulo, consultorio Cebolleta. Querido oyente, te voy a decir, pero me encontré con que consejos vendo que para mí no tengo. Es decir, tengo yo un montón de programas. Si vais a Hit, el Hit ya sabéis es el sitio donde uno publica sus programas en la esperanza de que no se pierdan nunca y ahí los tengas. Y como veis aquí tengo un montón de proyectos, la mayoría de los cuales, aquí siguen, la mayoría de los cuales o están abandonados o no llegaron nunca a funcionar bien o los dejé a medio porque me pasaba eso, me perdía. Tanto poner, tanto eso que al final te pierdes. Vale, pues entonces, a raíz de esa consulta que os he dicho, me dije, bueno, vamos a ver, un proyecto que tengo que es el eterno, ya os he hablado de él alguna vez, el eterno proyecto de un programa para escribir novelas, que bien, lo empecé hace 1000 años cuando yo pensaba que cuando me jubilase iba a ser escritor, descubrí que tururú que te vi pararí, pero el programa estuve años intentando terminarlo, después de jubilarme volví a cogerlo y estuve años intentando terminarlo, pero no conseguí nunca terminarlo. Siempre acababa liándome, acababa haciendo cosas, había decisiones iniciales que nunca tenía claras, por ejemplo, apoyarme en una base de datos o no. Pues tengo hecho os lo puedo enseñar por aquí, en mis proyectos de gambas, Soprano es como se llamó la primera edición, y tengo hecho un soprano con base de datos, un soprano sin base de datos, un setprano, que es un soprano que tiene archivos settings en vez de tener base de datos, un nanoprano, que es un soprano enfocado a hacer el NaNoWriMo, un neoprano, que es el nuevo, el único problema. Luego está el neoprano con base de datos, es decir, un caos. Cada vez que empezaba, las ventajas de una cosa se me iban por un lado y venían por otro. Usar una base de datos es más complejo, pero es más sólido y más visto. Sin embargo, esa complejidad llega a aburrirte. Así que nada, sin base de datos. Lo hacemos como hacen otros programas, con archivos de texto. En este caso disponemos la maravillosa clase settings y vamos a usar los settings y lo haces y perfecto, pero con los settings te falta esa potencia que te da el SQL en la base de datos para luego ver estadísticas y cosas. Así que te lías y no lo terminas nunca. Así que
A raíz de esa consulta me di cuenta de que ¿cómo iba yo a aconsejarle a no perderse si yo mismo me perdía? Otro tema es los programas profesionales, pero de eso no quiero hablar porque yo profesionalmente estoy más obsoleto que los dinosaurios en una cabra. La historia es que cuando te lo encargan en el trabajo, como me pasaba a mí, la delimitación del proyecto está clara. Tienes que hacer un programa que haga esto. Y vas y lo haces. Y hace eso. E inmediatamente te están urgiendo por otras partes. Que necesitamos uno que haga lo otro. Que aquel que hiciste no funciona y hay que... Y entonces no tienes tiempo de meterte en florituras y en honduras. Sin embargo, tus proyectos personales pasa como hace 1000 años, tendría yo 15 o 16 años, leí un cuento de ciencia ficción donde la gente o sea, los cerebros principales de la humanidad podían recrearlos y darles vida eterna. Para que así cogían a Einstein, cogían a Leonardo da Vinci, y con un poco de ADN volvían a fabricar su cerebro y le daban un cuerpo y era eterno. Y un hombre se hizo hibernar, estuvo 200 años hibernado y se despertó con la curiosidad enorme de qué ha pasado con esas inmortales que hemos creado. Y fue y le dijeron, no, esto es un fracaso. ¿Por qué? Pues porque al no haber tiempo, al no haber límite y ser inmortal, nadie termina nunca nada. Y así y te enseñaban, este es Leonardo da Vinci que lleva los últimos 15 años pintando la esquina derecha inferior de ese cuadro. Y de ahí no sale, porque ¿para qué va a darse prisa si tiene todo el tiempo del mundo? Y el Einstein y eso es lo mismo, se van perdiendo en florituras y en historias y nadie termina nunca nada. Eso es lo que me pasa con los programas personales. No los termino nunca. Así que no tengo consejo que dar respecto a cómo no hacerlo para tus programas personales. Para los programas que te encarguen, sí, es un tema muy claro, porque ahí entra en la balanza el famoso coste-esfuerzo. Es decir, yo ahora os contaré, como en lo último que me he liado, yo esto lo estoy haciendo ahora. Y si le pongo, bien, y empiezas y ves que el esfuerzo va a ser muy grande. ¿El beneficio cuál va a ser? Pues que a lo mejor en vez de tener bueno, os lo voy a enseñar. Mira, ya que me he puesto... No, espera, me estoy yendo de madre. ¿Qué pasó con eso? Pues que me fui al programa que os he contado del editor de texto y me di cuenta de que era mejor con base de datos. O por lo menos la última versión que enfrenté era con base de datos. Pero había que manejar la base de datos. ¿En qué nos basábamos? Y te encuentras que aquí en este programa, no sé si me va a funcionar, sí. Este es el gestor, de esperar que me quite de en medio, perdón. Que siempre meto la misma gamba. Este es el gestor de SQL de base de datos que tiene gambas. Y resulta que es muy limitadito. Tú aquí puedes ver los nombres y los campos, puedes hacer consultas SQL, pero ni maneja relaciones foreign case, ni tiene para triggers, ni para vistas, bueno, las vistas las puedes hacer vía SQL, pero no puedes crear vistas así sin más. O sea, es muy limitadito. Hasta ahora yo me basaba en el DB Browser. Lo tendré por aquí. Sí, el DB Browser, que es un programa en el cual yo cometí el error de darle, en principio y hace años, no sé cómo decirle, referencia. Tiene que hacerse las cosas como hace DB Browser. Pero la experiencia me enseñó que no, que DB Browser tiene su propia manera de hacer las cosas y no siempre es acorde con Gambas y ni siquiera a veces tiene sentido. DB Browser es un programa que me perdonen sus desarrolladores si me equivoco, si meto la pata. Es un programa que hace o intenta hacer todo lo que SQL puede hacer con la base de datos
y ahí se pasa de vídeo, pues, de frenada, puesto que ese culite tiene ciertas cosas limitaditas y hay que dejarlas, yo qué sé, el tamaño de los campos en ese culite no existe. Tú dices un campo de texto, pues ya está, es un campo de texto, no tiene los varchar de MySQL, de tantos caracteres, nada de eso. Lo acepta, sintácticamente se lo traga todo el jodido ese culite, pero no llega luego a la hora de... Y había problemas con cómo se interpretan los datos. El browser este almacena y maneja las fechas de una forma y yo en un principio, hace ya muchos años que me di cuenta de esto, en un principio decía, así es como se archivan las fechas en Seculite. Luego descubres que no, que Seculite en eso es mucho más flexible, más amplio, hay mil maneras. Y luego descubres que Gambas impone a eso su propia manera y dices, bueno, no hay un estándar así para hacer base de datos. Y el de GAN va a ser deficiente. Probé otro, os lo enseño aquí, que es el SQLite Studio, que bien, funciona maravilloso, tiene cosas que no tiene el de browser, pero también tiene cosas en las que se pasa de frenada porque es casi inevitable cuando haces un programa chulearte. ¿Cómo se dice hoy? Trolear. No, trolear es engañar. Chulearte. Es decir, ah, mira, soy capaz de hacer esto, ah, mira, soy capaz. Y te pones a hacer cosas y cosas y vas descubriendo luego que la mitad es un esfuerzo perdido, puesto que son cosas que casi no interesaban a nadie. Y, y bueno, por cierto, ahora que caigo aquí mientras se movió aquí la barrita, habréis visto el color horrible que me ha cogido el gambas en este proyecto. En el otro que tengo aquí abierto, no. Aquí, como veis, tenemos el... Aquí no tengo conexiones, pero bueno, las barritas son de color gris conforme al fondo, pero en este, alejo, se me ha puesto todo morado. ¿Por qué? Pues no lo sé. Bueno, sé desde cuándo me lo hace, y es que este proyecto lo tengo en Git, lo que os he enseñado antes, en el GitLab. Y es la rama principal, main, del proyecto. Me sale en morado, no sé si con intención de que yo me ande con ojo a la hora de modificar cosas y romper cosas, o si es un tema del propio, fijaos que colorines, pues no se pueden cambiar. Por lo menos yo no he encontrado cómo. He hecho una solicitud en los canales de Telegram de Gambas a ver si alguien sabe cómo modificar este colorín, pero mientras tanto, bueno, uno se adapta. El moradito, estamos de Semana Santa. Vale, os lo que os contaba. Me encontré con que manejando bases de datos me acordé que yo tenía un proyecto, ese Sketchlite, en el cual manejaba las bases de datos creando foreign keys y demás, todo de forma gráfica y demás, y que ese proyecto lo dejé a medio también por perderme, porque me metí a hacer mil historias y me perdía y demás. Entonces, de flor en flor, he saltado de lo de escribir novelas al de manejar base de datos. Le cambié el nombre, lo veis por aquí arriba, en vez de Sketchlite se llama SketchDB, simplemente por no mezclarlos, porque decidí empezar prácticamente de cero y no mezclarlos. Y con este estoy. La cuestión es, ¿qué diferencia hay? Tachín, tachín, la IA. Ahora no me pierdo. ¿Por qué? Porque mi querida amiga la IA, que es mi amiga, imaginadla aquí así, la tengo, a ver que se ve así cogida por el hombro. Mi querida amiga la IA ya no es lo que era. Tengo por ahí vídeos hablando muy mal de ella. Cuando el chat GPT estaba por la versión, creo que era la 3, hice las primeras pruebas y aquello fue un desastre. En parte porque la IA de Gambas ni tenía y hoy día casi ni tiene. Bueno, entonces no tenía ni idea y hoy día tiene muy poca, pero vamos, tiene. Hoy día se maneja mejor lo que es con Gambas. Pero sobre todo yo no sabía trabajar con ella. Cuando vas, te vas en el futuro de que las IAs lo van a hacer todo. Así que yo iba y le pedía código. Le pedía, hazme una función que haga. Y con ese culite, un desastre. O sea, perdón, con Gambas, un desastre.
Lo dejé no sé cuántos meses hace de aquello y ahora con la versión 5.2 del ChatGPT he descubierto que si sabes hacer las preguntas, la IA sabe de muchas cosas mucho más que tú. A ver, conocimiento de gambas, el lenguaje, sus funciones, sus clases y sus historias. Yo le gano, y le gano muchas veces de largo, porque la pobrecita tiene la picha hecha un lío con el Python y el C++ y no sé cuántas clases más, y muchas veces te mete cosas que no existen en gambas y se deja alucinar como dicen eso. Eh, el proyecto lo haces tú, no lo puede hacer la IA, ella no sabe lo que quieres, ni a dónde vas, ni cuáles son tus intenciones de futuro, ni eso, lo tienes que hacer tú. Pero la estructura del proyecto, dónde poner qué cosas, cuál es la función de qué parte de tu proyecto y cuál es la de otro. Es decir, la estructura interna, la IA sabe más que tú, te lo aviso, de desarrollo de software y de protocolos y de películas. Entonces, si tú eres humilde y le dices, primero, el código lo hago yo, no lo hace ella. Yo voy y digo, a ver, necesito aquí un formulario para esto. Y yo me pongo, diseño mi formulario y antes de meterme a hacer código, se lo paso a la IA y le pregunto, oye, ¿qué te parece este diseño? Y a veces atina, normalmente ahí le gano. Normalmente dice, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Después escribo el código y ahí es donde empezamos a manejarlos. Se lo pasas a la IA y él le empieza a decirte cosas como, por ejemplo, os diré una que es la diferencia de lo que os voy a contar ahora de este programa de hacer bases de datos al que tenía antes. Empieza a decir, no, 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 en este formulario mezclas sentencias SQL, sentencias de DDL y sentencias de gráfico y demás. No, eso es un caos, así que vamos a separar las cosas. Y empiezas a separar y entonces los objetivos del programa y empieza una cosa muy tonta. Bueno, es que me lío, ya digo, no tengo guión, me vais a perdonar estos balbuceos. Entonces lo que hice fue reescribir de cero el programa este, lo voy a ejecutar que lo veáis que chulo. El Sketch Lite pasa a llamarse SketchDB y no sé si tengo, no tengo recientes, le decimos que en el escritorio tengo un par de bases de datos, esta es la que tiene más cosas. Y entonces tenemos aquí la base de datos con sus campitos, sus tablas relacionadas y etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, las puedo mover, las puedo desplazar, o sea, puedo cambiar su tamaño. Si hay algo oculto, por ejemplo, si aquí le quito el tamaño hasta el punto de que desaparece una relación, me avisa en este botoncete de que hay algo oculto aquí en el sistema. ¿Cómo sé dónde está lo oculto? Pues porque le aparecen estas cositas, esta flecha hacia abajo diciendo, mira más para abajo, mira más para abajo, en las tablas donde eso ocurre. Si lo vuelvo a abrir, debería, desaparece la cosita, desaparece el ojo y demás. Puedo eh, cambiar el tipo de esto, puedo mover, en fin, todo lo que era el diseño gráfico que tenía la otra vez. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que ahora internamente, lo cierro, la estructura es muy distinta. Digo, la guía y yo, porque lo he tenido que corregir un montón de veces, pero la esencia la entendí. Este módulo yo antes no lo tenía y es una especie de API de SQL. La hemos ido creando poquito a poquito y entonces son sentencias SQL que nos sirve para todo esto. Por ejemplo, si quiero crear una tabla, esta función me crea en base a una colección, me crea la tabla. Es decir, en vez de trabajar como hacía yo antes, con la sentencia SQL en sí, insertando campos, quitando campos, modificando cosas, ahora todo se basa en una serie de colecciones donde que se reciben y se devuelven aquí como colección y luego se construyen en su momento
por ejemplo, una columna, ¿qué tiene? Pues tiene un nombre, un tipo, si es clave primaria, si es autoincremental, si es non nulo, si es check, tal, tal. Eso en una colección. Luego, una tabla es una colección de colecciones. Claro, en columns, aquí tenemos el array de estas colecciones que tienen eso, etcétera, ¿no? Quiero decir que todo se construye desde dentro y no se trabaja sobre las sentencias, salvo en el momento en que hay que construirlas para pasárselas a la base de datos. Por ejemplo, aquí, bueno, no, ese es el error, están por ahí, las donde se hace, a ver, una que sea de create table, en esta recogemos will create table, llamamos y le pasamos la colección, y aquí es donde con los elementos en el bucle for each, tal y cual, construimos la sentencia SQL de creación de la tabla. ¿Con esto qué puedo? Yo cuando empezó la IA a decirme que lo hiciese así y empezó a insistir en que no utilizase los objetos de Gambas para manejar tablas, el tables, fields, etcétera, no llegaba yo a entender y por qué me buscas y me insistes en que construya yo toda la estructura. Fijaos que esto al final no sé cuánto tiene, pero es un huevo. Llevamos ya 582 líneas y lo que te rondaré morena, porque esto está a medio. ¿El tema cuál era? Y al final le tuve que dar la razón a la IA, lo que os digo que sabe más que yo. Y es que los objetos de Gambas te describen lo que hay en la base de datos y los tienes muy cerca, muy fiel y muy fácil para ver lo que hay. Pero esto es un diseñador en el cual se trabaja sobre lo que va a haber. Lo que va a haber empieza siendo igual que lo que hay, es decir, tú abres una base de datos y tienes los campos, las tablas, lo que sea que tengas, pero no trabajas sobre la base de datos, tú trabajas sobre lo que va a haber en la base de datos. Y solo cuando al final pulsas tu famoso botón, bueno, eso es que no lo he enseñado, en una tabla tú das aquí tu doble clic y aquí tienes tus campitos, aquí tienes tus foreign keys, esto todavía no funciona y esto todavía no funciona, pero tendría sus índices, las restricciones, las claves, los campos, pero todo esto no está, si yo aquí le añado campos, pues le añado campos, pero todo esto no está sobre la base de datos. Únicamente al dar el salvar campos, si hay algún fallo, dice, ha fallado, no voy a entrar ahora en cuál es el fallo y el por qué. Te enseña qué es lo que ha intentado hacer, no ha podido, esto no es para enseñarlo todavía, pero para que os hagáis una idea. Esta idea de enseñarlo así la cogí del SQLite Studio. Entonces, ha habido un fallo, no se pudieron hacer los cambios y entonces tú revisas y si quieres cambias lo que sea, aquí puedes escribir y cambiar lo que sea y ejecutar o cancelas y revisas aquí qué cosas son las que no entran, las que sí o las que pasan. ¿Ok? Eh, ¿Por qué os enseño? Ah, por lo de lo que hay y lo que debe haber. Entonces, no le puse muchas seguridades de que no puede haber. De hecho, una de las herramientas que tienes es revertir los cambios de la sesión. Desde que enciendes y abres la base de datos, has cambiado mil cosas, no te están conforme, no te gustan, tal. Puedes dejar las cosas como estaban en el momento de abrir. Pero aparte de eso, todas las consultas se hacen sobre esto, sobre colecciones, se hacen en tablas temporales y luego hay rollbacks y hay cosas, o sea que le he puesto todas las garantías que conozco para no estropear nada. El tema de los que os estaba hablando era el de, bueno, le he puesto también no lo ponen en el menú, no lo he puesto. Bueno, una herramienta de creación de consultas SQL, le he puesto. Y entonces me he metido en que, en que hay un momento en que necesitamos escribir. Tengo ahora mismo la laguna mental. Me he ido de un sitio a otro del por qué, pero hay un momento en que necesitamos. Ah, ya, perdón. Las ayudas. Aquí le he puesto un sistema de ayudas y tenemos ayuda general,
esta, que bueno, no hagáis caso de esto, que no está, pero tenemos un árbol con los temas que se van a ir poniendo. ¿Y esto qué es? Esto es un WebView y lo que estamos aquí viendo son, me ha fallado, algo le he puesto mal, vale, deja, digo, no hagáis caso. Que lo que hay es un este de páginas web, es lo que la ayuda te enseña. La tenemos aquí no existe porque no es, no, pero este no es el programa. Uy. Aquí tenemos una ayuda. Esto es más o menos, esta estructura es la que se replica, pero esta estructura va dentro del ejecutable, no nos vale. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos traducciones. Este programa, como habréis visto, está escrito internamente en inglés y le damos que su lenguaje natural es el inglés, pero lo he traducido al español. Y entonces lo que tengo en este documento, en este zip, es la traducción al español de las ayudas. En el momento de abrir el programa, pues se crean las carpetas en el sitio donde se tienen que crear, se descomprime según el idioma del ordenador donde esté, se descomprime el zip y ya tienes tus ayudas en tu idioma. Perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Pues resulta que esas ayudas hay que editarlas, hay que grabarlas, hay que... ¿Y cómo lo haces? Pues yo aquí tenía, no sé si aquí funciona, porque ahora veréis por qué no lo sé. Vamos a la ayuda, nos metemos en esta mismo, y aquí tenéis el botón editar. Le damos al botón y aquí tenéis un editor. Y podemos meter aquí más cosas, podemos poner tipo de letra, decirle que, yo que sé, negrita, etcétera, etcétera, etcétera. Cambiar los tamaños, aquí tenemos tamaños de título, pues son más gordos, etcétera. Bien, muy bonito, pero ¿cuál es el problema? Aquí no estamos trabajando con HTML. Estamos trabajando con lo que el WebKit de GTK o de Qt llaman rich text. Y esto genera un HTML, aquí lo podemos ver, como feísimo. Aquí lleno de cada cosa que tú escribes lleva aquí estilo, no tiene CSS como archivos, y entonces cada cosa, cada bloquecito, cada párrafo, cada cambio que haces de letra, esto es lo que hemos cambiado aquí, del tamaño que tal, te hace un HTML feísimo y con limitaciones. Eh, entonces, y volvemos al tema de los proyectos personales y cómo te lías, dices, bien, no me gusta, no quiero este editor que me valía de maravilla para, por ejemplo, el famoso programa de escribir novelas, donde lo único que me interesa es escribir, 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 pero cuando haces unas ayudas ya interesa que haya tablas, que haya divs, que haya listas, que haya cosas que todo este no tiene. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Me voy a hacer, y ya puedo cerrar me voy a hacer un programa para editar HTML. Me he hecho, está muy tierno aún, que me he desviado, lo empecé a hacer ayer. Y aquí tenemos un control en el formulario donde estamos viendo, no hay otra cosa, que es el test. Hay aquí, bueno, aquí eran botoncitos para ver si... Y tenemos un controlillo, lo ejecuto, que no sé si le dejaré esta barra o le haré otra, pero que es lo mismo, ¿no? Tú puedes aquí escribir, aquí puedes poner negrita. Teníamos... Uy, fijaos, fijaos, qué cosas tengo aquí. Evidentemente esto es buscar una... Además no funciona, pero bueno, estamos entre medias. El tamaño de la fuente lo podemos cambiar aquí, se supone, sí. Bien, lo que sea. Es un editor, pero ¿cuál es la diferencia? Aunque no sé si va a funcionar. No, la diferencia es que esto hace HTML, no de verdad. O sea, es un editor de HTML, no es un editor de ese rich text. De hecho, ¿qué es lo que he tenido que hacer? He tenido que convencer primero a la IA de que vamos a hacerlo así. Y aquí tengo un módulo donde, igual que hacíamos con lo del SQL,
Es decir, todas, mira, todas las, esto sobra, todas las acciones que se hagan sobre el HTML las tengo en este modulito, utilizando el famoso exec document, como era aquello. No, no me acuerdo, es que da igual. Utilizando las posibilidades que nos da el kit del WebKit de esto de GTK o de no sé qué, tenemos el modulín. Estoy buscando el exec command, coño, que no me acordaba del nombre. Podemos utilizar el exec command, podemos utilizar cosas puras de HTML. Por ejemplo, esto es anticuado, esto ya no funciona así. Lo teníamos. Bueno, ¿ves? Me pierdo. Son las 9 menos 10, las 10 menos 10 de la mañana. Y he empezado a hacer el vídeo porque todos los días me pasa esto. Entro al programa, empiezas a ver cosas y me pierdo y digo, voy a hacer un vídeo, pero empiezo a ver, no, voy a presentar esto, pero primero les explico esto, luego, y al final te encuentras con que no, con que se me va toda la mañana en estas tonterías. Bueno, tonterías. Me pongo a desarrollar y no hago los vídeos. Y bien, hoy día, ¿en qué estoy? Pues estoy haciendo el editor de HTML, para que estará por aquí, en vista. Esto es WebView, ¿no? ¿Dónde lo tengo? Tendría que estar en algún lado, no sé si formulario. A ver que haga esto más grande. HTTP, URL, no, esto no es. En algún lado tiene que aparecer, puesto que es una clase aquí. Me aparece en misceláneos. Toma ya. Esto es un remanente de. Porque aproveché uno antiguo que tenía. En fin. Aquí aparece como un control. Si ponemos dos, esto que tiene. A ver, ponemos aquí otro. Y tenemos dos editores. El formulario este es vertical. Vale, pues aparecerá uno debajo del otro. Ejecutamos y tenemos dos editores muy bonitos para escribir dos cosas al mismo tiempo. Bien, la idea es esa, un editor de HTML que sea un control y que lo que edite sea HTML puro, lo que quede, y no esa cuestión que nos hace el editor de rich text del WebKit, que al final no es rich text, es HTML pero sin CSS. Aquí sí tenemos CSS. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero esto es lo que se cuece por aquí, por mi vida, en estos momentos. Quiero aquí como final hablaros de la codigoterapia, que consiste en, si puedes, si tienes tiempo y tienes momentos y tienes dónde y tienes oportunidad, programar, codificar, puede ser una terapia magnífica contra la cabeza que da vueltas. Te pones, te centras ahí, entras en tu mundo donde todo tiene definición, todo tiene su sitio, su predecibilidad y su función, y te alejas del caos ese que te come todos los días cuando estás lejos de la pantalla. Esto de la codigoterapia a mí me funciona. No os lo aconsejo, lo ideal sería que vuestra vida no hubiese necesidad de caos ni de cosas de estas, o sea, no hubiese caos ni necesidad de cosas de estas, pero si lo hubiese, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a quitarlo de misceláneos, ya que estoy hablando, esto es View. Nada más, nada más. Esto es lo que se cuece. Si a alguien le interesa el proyecto que no creo, porque por lo menos ahora no lo aconsejo. Está todo a medio y está todo mal hecho. Pero el proyecto de la base de datos, el SketchDB, sí está en GitLab. Lo podéis descargar cuando queráis. Y podéis descargar todos y veréis que todos están a medio, ninguno funciona bien y no hay ningún problema. Es decir, si ya lo sabéis, no hay ningún problema. Si pensáis que con eso os va a funcionar, hay uno en el GitLab, cambiando de tema, hablando de todo, que es este. Es el reproductor de música. Este sí funciona.
no voy a poner nada porque luego resulta que en cuanto pones algo, el YouTube, en cuanto pones una música, te lo capa. Pero bueno, si tenéis musiquitas que oír y tenéis de estos, antiguamente hasta podías descargar el sonido de vídeo de YouTube y podías extraer pistas luego del sonido puesto y tal y cual. Ahora no, porque esto, por algún misterio, YouTube ha cambiado. Esto se basaba en la página web de YouTube. Claro, tú le dabas aquí el código del vídeo, él lo buscaba y ahora se ve que eso lo han cambiado y ya no funciona. Pero bueno, quiero decir, yo esto lo utilizo para oír la musiquita. No sé si se oirá, puesto que por micrófono, pero lo vamos a cerrar, no sea que, lo que te digo, me cape en el vídeo. Y nada más. Sed buenos. Si tenéis antídotos contra el caos, usadlos. Si no los tenéis, pues ¿qué le vamos a hacer? La vida es así.